Hola y bienvenidos. Hoy vamos a examinar de cerca los números y las movidas de Enaex S.A. Nos enfocaremos en el segundo trimestre de 2025, el periodo que terminó el 30 de junio. La información que vamos a usar viene directo del análisis razonado consolidado. Es el reporte que publica la misma empresa, siguiendo las normas de la CMF aquí en Chile. Y las IFRS, claro, usando el dólar estadounidense como moneda funcional. Nuestro objetivo hoy, desmenuzar este informe. Queremos entender qué tal le fue a Enaex, ver los hitos del periodo y cómo se posiciona frente a los desafíos del mercado. Ir un poco más allá de los titulares. Exacto. Vamos a revisar las cifras principales, los eventos relevantes del trimestre y también, claro, los riesgos que la compañía identifica. Y lo importante es que compararemos todo con el mismo periodo de 2024, para ver la evolución, ¿no? Perfecto. Entonces, arranquemos con la foto general, las cifras macro. El informe muestra un crecimiento que, llama la atención. Los ingresos consolidados llegaron a un 1.009,5 millones de dólares. 1.009,5 millones de dólares. Eso es un 11% más que en 2024. Sí, un 11% más. Y no solo los ingresos subieron. El EBITDA, que es esta medida clave de rentabilidad operativa. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones, todo eso. Exacto. Ese EBITDA también subió un 13%. Llegó a un 180,8 millones de dólares. Cifras sólidas. Y fíjate que el margen EBITDA, o sea, qué porcentaje de los ingresos se convierte en EBITDA, se mantuvo estable, un 18%. Eso nos dice algo sobre la eficiencia. Definitivamente. Mantener el margen mientras crecen los ingresos a ese ritmo sugiere que la empresa está controlando bien sus costos. No solo venden más, sino que lo hacen rentablemente. Es una buena señal de gestión, la verdad. Y en la última línea, la utilidad neta para la controladora también creció fuerte, un 16%. Alcanzó casi los 88 millones de dólares. Suena bien en general. Sí, son números sólidos. Un crecimiento de 2 dígitos en las métricas clave. Ingresos, EBITDA, utilidad neta. Pinta un panorama operativo bastante positivo. Y parece que esta solidez no pasa desapercibida. Mencionan que el 19 de junio, Fitch Ratings le ratificó la calificación a Enaex a ACL. Para quienes no están tan metidos, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, una calificación AA en escala local, eso significa el CL. Es muy alta, muy fuerte. Es como un sello de confianza importante para inversionistas, para acreedores. ¿Y en qué se basa Fitch para dar esa nota? Según el informe, ven varias cosas. Un perfil crediticio sólido, obviamente. También valoran la estrategia de internacionalización, que fortalece la operación, la diversifica, y que el modelo de negocio es robusto. ¿Algo más que destaquen? Sí, y esto es interesante. Conecta con lo que decíamos de la gestión. Fitch resalta la estrategia de indexar el precio del amoníaco en los contratos de venta. El amoníaco, la materia prima clave. Exacto. Su precio es súper volátil internacionalmente. Al indexarlo, Enaex como que traspasa parte de esa volatilidad al cliente, y eso le da mucha más estabilidad a sus propios ingresos, a sus márgenes. Reduce un riesgo financiero grande y, claro, eso le gusta al mercado y a las calificadoras. Qué interesante cómo una cláusula puede ser tan estratégica. Hablando de operaciones, hubo un hito tecnológico que mencionan bastante. El 8 de julio, Enaex y Codelco hicieron la primera voladura teleoperada, con un equipo llamado UGI Truck. Ajá. En el Teniente. Sí, en el Teniente lo califican de hito histórico en minería subterránea. Y creo que sí lo es. Va más allá de la eficiencia, ¿sabes? Este tipo de tecnología, operar maquinaria pesada a distancia en una voladura, se alinea con algo que Enaex repite mucho, su propósito de humanizar la minería. Humanizar la minería. ¿Cómo conecta eso? Piensa en la seguridad. Las voladuras son operaciones de riesgo. Si operas el equipo remotamente, sacas a la gente de la zona de peligro inmediato. Mejora la seguridad tangiblemente. Además, es innovación. Y colaboración con un gigante como Codelco marca una pauta. Entiendo. O sea, tecnología para la seguridad de las personas y para la operación. Y en el frente más estratégico comercial, el 14 de julio renovaron un contrato clave. El suministro de amoníaco con Nutrien, hasta fines de 2028. Ya mencionaste lo vital que es el amoníaco. Absolutamente crucial.
Es la base para el nitrato de amonio, su principal producto. Asegurar ese suministro y a precios competitivos, o bueno, predecibles, es fundamental para la estabilidad de costos y márgenes. Renovar hasta 2028 muestra una relación sólida con Nutrien y mitiga uno de los riesgos más grandes, quedarse sin materia prima o que el precio se dispare. Bien, entonces tenemos finanzas sólidas, avances tecnológicos, suministro clave asegurado. Ahora, ¿cómo se ve el desempeño por regiones? ¿El informe lo desglosa? Sí, y aquí hay diferencias interesantes. Latinoamérica es claramente el motor del crecimiento en ingresos. Facturaron USS 611,5 millones de dólares, un 17% más que el año pasado, principalmente impulsado por Chile y Perú. ¿Y las otras regiones? ¿África, Oceanía, Europa? África y Oceanía también crecieron en ingresos, pero menos, un 3%. Llegaron a 328,2 millones, más que nada por África. Europa, en cambio, bajó un poquito, un 1%, quedando en casi 70 millones de dólares. Así que, en plata facturada, LATAM manda. Pero antes dijiste que había matices. Exacto. Porque una cosa son los dólares y otra el volumen físico, las toneladas vendidas. A nivel global, el volumen total subió un 7,9%. Eso está bien, es consistente. En Latinoamérica, el volumen creció aún más, 14,8%. Perú y Brasil destacando ahí, lo cual calza perfecto con el fuerte aumento de ingresos que vimos en la región. Ok, y el matiz viene ahora. Aquí viene lo curioso. En África y Oceanía, a pesar de ese ligero aumento del 3% en ingresos, el volumen físico vendido bajó un 4,5%. A ver, ¿cómo es eso? Vender menos toneladas, pero facturar un poco más. También podría ser que hubiera presión en volumen en algún mercado específico de África, pero compensado por otros factores en el ingreso total. Es una dinámica para mirar con lupa. ¿Es precio? ¿Es mix? ¿O hay un tema de volumen subyacente? El informe no entra en tanto detalle, pero la diferencia es llamativa. Definitivamente. Algo para seguir en los próximos reportes. Cambiemos de tema. Miremos el balance, la estructura financiera. ¿Cómo estaba la foto al 30 de junio? Bueno, los activos totales crecieron un 7% desde fines de 2024. Superaron los 2 millones de dólares. El informe dice que este aumento viene sobre todo de dos cuentas, inventarios y cuentas por cobrar. Los inventarios subieron un 18%. ¿18%? Sí, es un aumento importante. ¿Y las cuentas por cobrar a clientes? Un 10%. ¿Y eso es bueno, malo? ¿Es normal? Es normal que si vendes más, te deban más cuentas por cobrar y necesites más producto listo, inventarios. Pero un crecimiento tan fuerte, sobre todo en inventarios, requiere atención. Implica que hay más capital de la empresa parado ahí, en existencias, en facturas por cobrar. Es lo que se llama inversión en capital de trabajo. Necesario, pero hay que gestionarlo bien para que no consuma demasiado efectivo. Entiendo. Es un equilibrio delicado. ¿Y del otro lado? ¿Las deudas? ¿El patrimonio? Los pasivos totales, o sea, deudas y obligaciones, subieron un 5%, menos que los activos. Y el patrimonio, la parte de los accionistas, creció un 8%, impulsado por las ganancias que se retuvieron. La deuda financiera neta, que es la deuda con bancos y bonos, menos la caja, subió muy poquito, solo un 2%. O sea, la empresa creció, el patrimonio creció más que las deudas totales y la deuda financiera casi no se movió. Suena a que el endeudamiento está bajo control. Esa es la impresión general, sí. Crecer usando más las ganancias retenidas que nueva deuda suele verse bien. Los ratios financieros deberían confirmar esto. Vamos a ellos. El informe muestra varios. En la liquidez corriente, estable en 1,48 veces. La razón ácida, que es más exigente porque saca los inventarios, también estable, 1,05 veces. ¿Cómo leemos eso? Un ratio de liquidez corriente sobre 1 y más si está cerca de 1,5 generalmente se considera saludable. Indica que tienen suficientes activos líquidos para cubrir deudas de corto plazo. Que se mantengan estables es bueno. Y la razón ácida sobre 1 también es positiva para la liquidez más inmediata. Luego está la razón de endeudamiento. Pasivo total sobre patrimonio total. Bajó un poquito a 1,06 veces. Menos deuda relativa al patrimonio. Eso siempre es bueno. Generalmente sí. Indica menor dependencia de la deuda, más fortaleza patrimonial.
Un ratio de 1,06 significa que por cada dólar de patrimonio hay 1,06 dólares de deuda total. No es un nivel bajo, pero que esté bajando mientras crecen es buena señal. Y el último ratio clave que mencionan, cobertura de gastos financieros. Mide cuántas veces el EBITDA cubre los intereses de la deuda. Y este mejoró, pasó de 11 a casi 12 veces. Esta mejora es súper relevante. Significa que la capacidad para pagar los intereses con la operación principal aumentó. Un ratio de casi 12 es muy cómodo. Da mucho margen. Todo esto, en conjunto, refuerza la idea de una gestión financiera sólida, conservadora, alineada con esa calificación AA. Muy claro. Ahora, los ratios son una foto estática. El flujo de efectivo es más como el video, ¿no? De dónde vino y a dónde fue el dinero en este trimestre. Exacto, el flujo de caja. La operación misma generó 97,6 millones de dólares en efectivo. Es bastante plata. Pero el informe aclara que fue menos en 2024. Menos efectivo. Pero si las ganancias fueron mayores. Ah, aquí volvemos al capital de trabajo. El informe lo dice. Fue por una mayor necesidad de capital de trabajo. O sea, aunque ganaron más, una parte mayor quedó temporalmente atrapada en esos inventarios y cuentas por cobrar que crecieron tanto. Es parte del costo de crecer, pero hay que vigilarlo. Entiendo. ¿Y qué hicieron con la caja que sí generaron? Bueno, usaron 44 millones de dólares en inversión, principalmente en propiedades, planta y equipo. Siguen invirtiendo. Y en actividades de financiamiento salió plata, unos 69,1 millones netos. La mayor parte de eso fue para pagar dividendos a los accionistas. Ojo, 55,4 millones es bastante. Y también para pagar cuotas de deuda. Entonces, la historia del efectivo es, generaron caja, aunque menos por el capital de trabajo, invirtieron en el negocio y devolvieron una parte importante a los dueños y pagaron deudas. Esa es la esencia. Una empresa madura que invierte, retorna valor y gestiona su deuda. El punto clave a observar a futuro es esa dinámica del capital de trabajo y su impacto en la generación de efectivo. Perfecto. Para ir cerrando, toda empresa enfrenta riesgos. ¿Cuáles identifica NAEX en su informe? Presentan un panorama bastante completo, la verdad. Están los riesgos de mercado, claro, ligados a cómo ande la economía global. Hablan de posible desaceleración, tensiones comerciales y, crucial para ellos, la dependencia de la minería. Si baja la demanda o el precio del cobre, carbón, hierro, sobre todo la demanda china, les afecta directo. ¿Qué otros riesgos ven? Los de su propia expansión internacional. Operar en tantos países trae complejidades. Riesgos operacionales propios de la industria, manejo de explosivos, seguridad, riesgo de que algún cliente no pague, riesgo de accidentes, siniestros y los financieros clásicos, tipo de cambio por operar en distintas monedas, pero reportar en dólares, y tasas de interés que afectan el costo de su deuda. Es una lista larga, como en cualquier empresa grande. Pero lo importante es cómo dicen que los manejan, ¿no? Correcto. Y detallan varias estrategias de mitigación contra la dependencia de un mercado o mineral, diversificación geográfica y por tipo de minería, contra la volatilidad de precios de insumos, la indexación en contratos que ya hablamos, amoníaco, energía, petróleo. El contrato renovado con Nutrien ataca directo el riesgo de suministro de amoníaco. Para siniestros e incobrabilidad, usan seguros. Y para los riesgos financieros, bueno, su posición financiera sólida, la caja, los ratios, la calificación AA, les da espalda. Transmiten la imagen de que están encima de los riesgos y tienen planes para gestionarlos. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Si tuvieras que resumir NEX en este segundo trimestre de 2025, ¿cuáles serían los titulares? Diría, crecimiento sólido en ventas y ganancias, márgenes estables que sugieren buena gestión, posición financiera robusta, validada por Fitch y los ratios, avances estratégicos importantes, innovación tecnológica con foco en seguridad, eso de humanizar la minería y asegurar suministros clave, fuerte desempeño en LATAM, aunque con esa dinámica de volumen versus ingresos en otras regiones para seguir mirando, y una gestión de riesgos que parece activa y bastante completa. Coincido. Una imagen general de solidez y avance a pesar del contexto global. Y para cerrar, una reflexión que me queda.
Mencionan este hito de la voladura teleoperada. Y también adquisiciones recientes en tecnología. Optiblast, MTI Group. Todo bajo este paraguas de humanizar la minería. Exacto. Y eso nos deja una pregunta abierta, ¿no? Que va más allá del trimestre. Si la digitalización, como Optiblast, y la automatización o teleoperación son pasos clave en esa humanización, ¿cuál será la próxima gran frontera tecnológica que impulse esta idea? ¿Y qué implicaciones tendría esa nueva frontera? Esa es la otra parte de la pregunta. ¿Cómo podría esa futura innovación? No sé, inteligencia artificial avanzada, robótica más autónoma, vaya uno a saber qué. ¿Cómo podría cambiar no solo la operación minera en sí, sino también la relación de la industria con sus trabajadores, nuevos roles, capacitación, con el medio ambiente, minería más sostenible y con las comunidades? Es un tema fascinante para seguir observando, en ENAIS y en toda la industria. Sin duda, una pregunta que da para pensar mucho. Con eso, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada de ENAEX. Hasta la próxima.